invitarles entonces para que vaya al libro de Éxodo, libro de Éxodo, y los niños van a estar acá juiciosos en esta mañana. Hay poquitos hoy, entonces van a estar juiciosos acá con su mami y su papi. Yo sé que los bebés hacen un esfuerzo grande para estar quieticos, pero quiero felicitarlos, porque son bebés maduros, juiciosos, y que si ustedes les prestan una Biblia y las quedan allí, hasta ellos leen la palabra. Antes de ir a Éxodo, quiero que primero vaya a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Diga conmigo, renacer. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sabe? Ese tema de hoy lo he titulado El desprendimiento. El desprendimiento. Y yo pido al Espíritu Santo que sea hoy Él quien le hable y quien dirija su pensamiento conforme a su poder y su grandeza en su vida. Cuando viene el matrimonio a la familia, cuando llega un matrimonio a la casa, cuando novio y novia se casan, el segundo paso del matrimonio es cuando los hijos llegan a él. Y hay una concepción de un bebé. Y entonces ese amor que ahora los dos cónyuges se tienen, ahora empieza a diversificarse. Y ahora va a llegar otro invitado a la familia y son los hijos. Entonces, este hijo que va a nacer y que ha sido concebido en el matrimonio, viene, pero cuando viene, ayuda a tener un vínculo entre papá y mamá, pero también hay un vínculo entre el que nace y sus padres. Y la madre gesta en su vientre por 9 meses este embrión, el cual va creciendo, y llega el día del alumbramiento. Y al gestar este bebé en su vientre, la madre experimenta muchas cosas. Acá hay muchas mamás, ¿verdad? Y en el momento en que usted se da cuenta de que está en embarazo, ya es una noticia de por sí importante. Pero usted como madre empieza a sufrir un cambio. Y no solamente es un cambio físico, sino que sus emociones, sus sentimientos, la forma en que empieza usted a hablar, en la que se expresa y aún en la que empieza a caminar y sentarse, es diferente. Porque sabe que lleva en su vientre un bebé. Y ese bebé necesita cuidados. Y en ese momento, en cierta forma, usted es la responsable de que ese bebé se geste correctamente. Pero cuando llega el momento del alumbramiento, pasa algo especial. Y yo creo que usted lo recuerda si ha sido madre. Ese momento del alumbramiento, del nacimiento, se llena de angustia o de temor en la madre. Ella sabe que tiene que ir a tener el bebé, pero hay cierto temor, miedo, frustración, hay también alegría. Es un encuentro de emociones porque el bebé va a salir a la vida, va a salir al exterior. Pero también la mamá experimenta otras cosas. Cuando ese bebé va a salir de allí, la mamá sabe que viene un dolor, que hay un dolor físico, pero es
tan impresionante la intimidad y lo que siente la madre por su hijo, que aún en el momento del alumbramiento, aunque haya mucho dolor, el amor, el anhelo y el deseo de verlo y de poderlo abrazar está por encima de ese dolor que, hermanos hombres, nosotros no seríamos capaces de soportar. Por eso es exclusivo de las mujeres. Ellas por eso tienen más, son como más roble. Nosotros hasta nos desmayamos viendo naciendo el peladito. Pero ellas no. Ellas son fuertes, son valientes y han creado un vínculo con su hijo esos 9 meses. Y aunque ella tenga un hijo, 2, 5, 8, le puedo decir que cada alumbramiento de cada uno de sus hijos siempre fue diferente. Se experimentaron cosas diferentes. Y hay un amor amplio, suficiente y diferente para todos ellos que nacen de su cuerpo, de su útero. El último lazo que llega entonces a tener la mamá con el hijo, con el que está dentro del vientre cuando sale, es algo que todavía está allí y que los une a pesar de que ya nació. ¿Qué es? ¿El cordón qué? Umbilical. Y ese cordón está allí. Es más, ya los médicos han reconocido de que no es bueno cortar el cordón umbilical de una vez apenas nace el niño, que hay que darle tiempo para que él pueda adaptarse y tener un paso temporal, mientras él puede respirar, mientras él puede mover sus brazos, mientras él puede abrir sus ojos, mover sus piernas, porque por 9 meses estaba casi que quietico. Y a veces es un shock emocional cuando el médico corta el cordón umbilical, porque el bebé no está preparado, pero la mamá menos aún. Y ahí, ese último enlace o eslabón que los une es cortado. Y en ese cordón, ¿qué llevaba el niño? ¿Qué llegaba a él? Llegaba la sangre, el alimento, el oxígeno, todo iba allí. ¿Y quién se lo suministraba? La mamá. Entonces, cuando es cortado este cordón umbilical y cuando el bebé empieza a ser organizado, lo primero que hace el médico, desafortunadamente, ¿qué es? Le pegan en las nalguitas, lo cuelgan, ¿cierto? Para que le salga el líquido de los pulmones, porque él no ha respirado. Él por primera vez va a respirar, porque sus pulmones estaban llenos ¿de qué? De agua, de líquido amniótico. Y entonces eso era lo que tenían los pulmones. Ahora él por primera vez respira el oxígeno. Por eso es que le pegan, para que chille y tenga que respirar profundo. Ese es el único fin de que al niño se le pegue un nalgazo, como dicen por ahí, para que él actúe y los pulmones se activen inmediatamente. Ahora el bebé ya ha sido extraído de su madre, cortado el cordón de vida y empieza a respirar por sí solo. Y el bebé, casi que de inmediato, empieza a comer, a usar su boca para alimentarse ahora, a oír con sus oídos, pero también a palpar con sus manos. Sus ojos, aunque algunos lo tienen cerrado, empiezan a abrirse y a ver los colores, la luz, y a ver una cantidad de imágenes que él no entiende todavía, pero él está dispuesto, él quiere agarrar
tomar, él quiere oír, él quiere comer, él quiere, si le pone un tetero, él trata de tomar el chupo, él no sabe qué es eso, pero si le baja leche por ahí, él sabe que tiene que tomar eso por su boca. Es una naturaleza innata de sobrevivencia, porque aunque estuvo con su mamá y aunque su mamá lo sobó, lo cuidó, lo masajeó, le colocó musiquita y le habló por 9 meses, ahora el bebé quiere tener su propia independencia. Eso es lo que sucede normalmente cuando un bebé nace. Sin embargo, sus padres, más su mamá, sigue viendo al niño que no le falte nada. ¿Verdad, mamás? Ella revisa primero el bebé con los detalles, que no le falte un dedito, que no le falte un pie, le mira las uñitas, le mira cuántos lunares tiene, dónde los tiene. Ella está pendiente de todo. Ella no quiere soltar su bebé. No es fácil. Lleva un hábito de más de 9 meses con él dentro que le crece todos los días. Y aunque quiere que salga, y aunque quiere que camine, y aunque quiere que empiece a tener su vida, no lo quiere ¿qué? Soltar. No lo quiere soltar. Ella considera que ese bebé ¿de quién es? Es mío, dicen ellas. Es mío. Y aquel niño no solo siempre será su hijo, sino que lo considerará de ella y lo sentirá como su responsabilidad de por vida. A ver, mamás, ¿eso es verdad o no es verdad? ¿Cierto? Y cierto que usted se quita hasta la carne de la boca y todo eso para decorar el platico a él. Es cierto que cuando él empieza a crecer, así llegue tarde, usted se queda detrás de la ventana esperando a que llegue el muchacho para abrir la puerta. Cierto que sí, porque usted se considera ¿qué? Responsable de él. Porque usted considera que usted le dio ¿qué? La vida. Hasta ahí lo que generalmente, no hay muchos detalles, pero generalmente sucede cuando una mamá tiene a su hijo. Vaya a Éxodo capítulo 2 y vamos a ver el desprendimiento también que tuvo una mujer y que vivió en un proceso hace muchos años cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 9. Dice acá que un varón de la familia de Leví fue tomado y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Vamos a ver la historia completa. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos, o sea, la hermana del bebé. ¿Estamos hablando de quién? De Moisés, o sea, la hermanita de Moisés. ¿Saben cómo llamaba la hermanita de Moisés? ¿Cómo llamaba? María. Se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, ¿a quién vio? Al niño. Y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón, ¿qué le respondió? Ve. Entonces fue la doncella y llamó ¿a quién? A la misma mamá de Moisés, a la cual dijo a la hija de Faraón, la hija del Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió.
Esta es una historia que todos la hemos leído muchas veces. Es un relato muy conocido cuando el pueblo de Israel o de los hebreos era esclavo en Egipto. Pero vamos a descudriñar un poco más lo que está escrito allí. ¿Qué es lo que Dios está hablando también y qué nos enseña con respecto a lo que es el desprendimiento? Ese relato, en ese relato hay un decreto de parte del faraón, porque la mujer estaba escondiendo al niño cuando nació. ¿Y lo escondió por cuánto tiempo? 3 meses. El faraón era un hombre que había visto que el pueblo hebreo, aunque era esclavo, había mucha gente y eran más gente en número que el mismo Egipto. Entonces le dijo a las parteras de Israel que cuando naciera un hijo hebreo y fuera niño, ¿qué hicieran? Lo mataran, lo cortaran y no lo dejaran nacer, y que le dijeran a las madres que el niño había nacido muerto. Pero las parteras no hicieron caso a Faraón, sino que temieron a Dios, y Dios por eso también las bendijo y las prosperó a ellas. Sin embargo, Jacobed, ¿sabe quién era Jacobed? Jacobed era la mamá de Moisés. Era la mujer de la que se está hablando acá. Jacobed era la madre de Moisés, pero también era madre de Aarón y de quién más? Y de María, los dos hermanos de Moisés. Y el proceso de tiempo de gestación y los pensamientos de Jacobed estaban también en la vida de Moisés, porque Jacobed también tuvo el embarazo de Moisés. Y si había algo importante es que Jacobed y su esposo eran de la tribu, ¿de dónde? De Leví. Y ellos les enseñaban, aún desde el vientre de su madre, todos los principios de las promesas que Dios había dicho para el pueblo de Israel. Por eso Moisés sabía que él sería el libertador que Dios utilizaría para libertar precisamente a su pueblo. Pero vaya al versículo 2 y el versículo 3 y examinemos con lupa algo allí interesante. Mire el versículo 2. Dice, Jacobed entonces concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Hermanos, ¿cómo era el niño? Yo le pregunto una cosa, mamá. ¿Cuántas mamás hay acá? ¿Cuál de los niños suyos es feo? Todos son hermosos, ¿verdad? Y Jacobé veía que su hijo era ¿qué? Hermoso. Dice mi esposa que porque vio algo excepcional en él. ¿Qué había visto en él? Le habló el chiquito cuando nació y le dijo, mami, yo soy el libertador. No, ¿verdad? Pero más que eso, lo que se está viendo aquí es que ella hizo ciertas cosas como madre. ¿Qué hizo como madre por 3 meses? Lo escondió, lo protegió. Yo me imagino cómo fue el embarazo. Y cuando ella salía a la calle, ¿cómo haría para taparla de los egipcios? ¿Qué no haría esa mamá para que su hijo no pereciese el día que fuera a nacer? Yo pienso que la mamá hace muchos cuidados y tiene muchos para cuando ese bebé está en el proceso de gestación. Y más aún
cuando nace. Pero no podía ocultarlo más tiempo. La presión del faraón y de sus soldados, los egipcios, el mundo, estaban haciendo que su mamá tuviera que vivir algo mucho más difícil que el primer desprendimiento cuando nació. ¿Cuál fue el primer desprendimiento? Cuando cortaron el cordón umbilical. Pero 3 meses después viene la prueba reina, podríamos decir, y ahora la mamá, ¿qué tiene que hacer? ¿Ustedes creen que para ella fue fácil colocar ese niño sobre una canastilla y soltarlo en el río? No era fácil. No era fácil. Más sabiendo que posiblemente era el último hijo. Pero lo más interesante de esto es que allí hubo un desprendimiento maternal, algo muy difícil para su madre. Pero cuando la salida era soltarlo en las orillas del río Nilo, creo que los pensamientos de ella se involucraron y eran un grupo de emociones, porque lo suelto o no lo suelto, lo dejo ir, no lo dejo ir. ¿Se imaginan ese momento? Debe ser difícil. La madre, ¿cómo ve al niño? Defenso. ¿Qué más? A ver, mamás, ¿cómo más ven al niño? Indefenso, incapaz, dependiente de quién? De ella. ¿Quién la amamantaba? Ella. El alimento se lo daba a ella. Y aún el niño no sabía lo que acontecía. Moisés, yo creo que nunca supo que había estado metido allí hasta que le contaron. Yo les pregunto algo. Moisés, el bebé, con 3 meses, ¿creen ustedes que él tenía miedo? ¿Tenía miedo? No. ¿Estaba ansioso, preocupado, angustiado? No. Pero mamá y papá, porque el papá también estaba. Los padres están sufriendo lo mismo que lo tuvo la madre. Y el papá sufre igual. Tal vez estaba trabajando como hebreo. Tal vez estaba por allá haciendo ladrillos. Pero esto era una cuestión donde estaba la mamá y la hija junto con él. Ahora llevemos esto a algo hoy. El desprendimiento o el momento del desprendimiento, hermanos, de los hijos hacia los padres es el momento más difícil de sus vidas. Es el más difícil. Hoy los padres y más las madres siguen experimentando la misma situación porque su hijo empieza a crecer y un día su hijo le dice, chao, mami. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se siente la mamá? Dígame, madres, ¿cómo se sienten? Es duro, ¿verdad? Parece que le sacaran y le arrancaran un pedazo del corazón de uno y uno quisiera que nada malo les pudiera pasar. Asimismo, entonces, ellas quieren que sus hijos nunca se desprendan de su vida. Y eso cuenta también con los papás. Ellos no quieren que sus hijos se desprendan de ellos. Sufren cuando llegan tarde. Se preocupan a toda hora dónde están, con quién están, en qué lugar están. Y llaman toda la noche a su hijo si está en una reunión de amigos o algo. Y llaman 3, 4, 5 veces. Tanto que los jóvenes hoy optaron por algo. Se van para la reunión o la salida que tienen con sus amigos y aunque tienen el teléfono encendido, díganmelo, ¿qué pasa? No contestan.
Entonces, ¿cómo queda la mamá? Peor, no duerme. ¿Si es así o no es así, hermanas? Ok. Pero la verdad es que la casa, la mamá y el papá la han convertido en una fortaleza para sus hijos. Y cuando el hijo llega a casa, ¿qué siente la mamá y el papá? Aunque no lo demuestran mucho y se levantan y cuando escuchan la puerta entrar y entran con los, ¿cierto? Y sin embargo se dan cuenta, aunque tengan el corazón como que, ay, ¿dónde estará? Y cuando llega, y descansan, cuando van a hablar dicen, ¿dónde estaba? ¿Cierto? ¿Qué hace en la calle? ¿Por qué no contesta? Se enojan, o sea, hablan enojadas y enojados. Hablamos, a mí también me ha pasado. Pero realmente, ¿qué hay en el corazón? Y uno, ay, gracias Señor por traer con bien a nuestro hijo, a nuestra hija. Vamos para allá, tranquila. Bueno, estamos viendo lo que está pasando en casa. Entonces, se nos olvida que cuando el bebé salió de su vientre, ¿qué fue lo primero que hizo el bebé cuando salió? Lloró. ¿Qué más? Respiró, movió sus manos, sus pies, abrió sus ojos, miró, escuchó. Él se está empezando a mover por sí solo y a sostener por sí solo. Pero la mamá, ¿cómo sigue viéndolo? Indefenso. Como si estuviera todavía ¿dónde? En el vientre. ¿Por cuánto tiempo? Toda la vida. Y estoy trayendo este ejemplo y precisamente el de esta mujer, porque yo creo que ella, como todas las mamás, experimentaron lo mismo. Pero cuando el bebé salió de su vientre, empieza a respirar por sí mismo, empieza a moverse, empieza a gatear, luego empieza a caminar y empieza de pronto a resbalarse y se puede ¿qué? Caer. Pero ¿qué hace la mamá y el papá? ¿Qué quieren? Cogerlo para que no se qué, no se pegue, no se golpee. Porque el papá y la mamá no quieren que él, ¿qué? Sufra, ¿qué más? Se golpee, etcétera. O sea, no queremos que le pase nada a nuestros hijos. Entonces es cuando ellos ya se hacen hombres o mujeres, desarrollan su potencial y ponen en práctica sus habilidades. ¿Por qué les hablé de ese tema y por qué estoy tratando esto? Porque si hay algo que tenemos que empezar a entender es que aunque su hijo se caiga, aunque cometa errores, aunque se equivoque o tal vez se lastime a sí mismo física o emocionalmente, es algo que ellos tendrán que vivir por sí mismos. Y quiero que vaya a Éxodo capítulo 2, en el versículo 5 al 9, y miremos lo que pasó también con lupa. Versículo 5. Dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que lo tomase. Cuando lo abrió, vio al niño, y aquí que era el niño que lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Ella sabía quién era el niño. Sabía que era de los egipcios o de los hebreos. De los hebreos. Sabía que era de los esclavos. Y dice el versículo 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe ese niño. Mire cómo respondió la hija del faraón. Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo la hija, a la cual dijo la hija de faraón, lleva a este niño, ¿y qué dice? Y críamelo,
y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. La hija del faraón no tenía hijos, pero sí que tenía la hija del faraón. Dinero, posición, autoridad. Y ahora aquel niño iba a ser levantado, cubierto, protegido, preparado y enseñado por la misma hija del faraón, con toda la capacidad que tenía Egipto para cuidar a este muchacho. ¿Sabe? Para que podamos comprender esto, cuando la madre tomó la decisión de desprenderse de su hijo, ¿recuerdan la Anastica? El momento del desprendimiento, porque ya es el segundo desprendimiento que tiene, lo suelta a los 3 meses y lo deja ir y lo suelta en las aguas. Allí, hermanos, es cuando ustedes, cuando nosotros como padres y cuando Dios viene y te dice, los hijos son míos. Esta es la parte donde tenemos que empezar a entender que nosotros, llega un momento en la vida en que tenemos que desprendernos de ellos, y cuando viene ese desprendimiento, lo tenemos que hacer para que empiece Dios a actuar en la vida de ellos. El error de nosotros, hermanos, es que queremos cuidar y guardar el bebé, ya no de 1 mes, de 1 año, de 10, de 20, sino de 30 y 40 años. Y nunca queremos desprendernos de él. Y no dejamos que sea Dios quien actúe y trabaje en él. Y eso que estamos hablando de la mamá y el hijo. Ese es el ejemplo que estamos colocando hasta ahora. Pero ellos necesitan también algo para poder hacer esto. ¿Qué tuvo que tener la mamá para poder soltarlo a los 3 meses allí en el agua? Fe. Ella era creyente, sabía sobre la promesa, entendía que su hijo era Moisés porque fue salvo de las aguas y que iba a ser libertador de Israel de la tiranía de Egipto. ¿Cierto que sí? Sí, ellos lo sabían, se los habían profetizado. Pero había algo que tenía que hacer ellos como padres, que era desprenderse para que Dios pueda, ¿qué? Actuar. Y esto, hermano, vamos llevándolo poco a poco a nuestra vida personal. Y resulta que nosotros no nos desprendemos de muchas cosas en nuestra vida y no dejamos poder ver la gloria de Dios en nosotros o en nuestras vidas, porque no soltamos nada. Queremos la bendición de Dios, pero no queremos soltar nuestra manera de vivir. No queremos despojarnos de muchas cosas que usted y yo sabemos que nos tenemos que despojar para que Dios pueda venir y mostrar su gloria. Dígame, ¿cuánto lleva usted con su ropa en su cuarto, en su closet? Camisas de 5, 7 años, 8 años. Es más, no se las pone, pero tampoco ¿qué? ¿Sabe? No solamente en la ropa, en nuestra vida emocional, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida aún de familia. No queremos soltar ciertas cosas en nuestra vida. Y queremos que Dios nos dé más y nos dé más. Pero hay que vaciar la vasija para que Dios pueda ¿qué? Llenarla. Y hoy el Señor me hablaba precisamente de esto, de lo que es el desprendimiento. Entonces, como padres y como cristianos, tenemos que entender
que Dios no tiene nietos, sino que hijos. Él no te va a tratar a tu hijo como el nieto de él. Él lo va a tratar como ¿qué? Como su hijo. Y va a tener que pulirlo. Y va a tener que pasar circunstancias. Pero ¿sabes qué? Si te desprendes de ello, ¿quién va a venir a tomarlo? Dios. Suéltate, dice el Señor, y haré. Suéltate en mis manos. Despréndete de tu manera vieja de vivir. Suelta esa manera antigua en que eres y haré de ti una nueva criatura. Te levantaré. Me esforzaré para que seas ¿qué? Edificado y para que seas participante del llamado que Dios te ha hecho a ti y a mí. Vaya a 1 Corintios capítulo 3. Primera carta a los Corintios capítulo 3, en el versículo 4 y 8. Porque tienes que entender lo que Dios está hablando hoy a tu vida. Quiero hacer una pregunta. ¿Dónde nació usted? ¿Fuera o dentro del huerto? Fuera del huerto. ¿Unido o separado de Dios? ¿Cuántos nacimos separados de Dios? Todos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nacieron nuestros hijos? Si están separados de Dios, entonces, ¿pueden entrar al reino de Dios? No, porque ¿cómo están? Separados. Ok, ahora lea 1 Corintios 3, versículos 4 y 8, al 8. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Sino servidores por medio de los cuales habéis ¿qué? Creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Mire el versículo 6. ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Quién plantó ahí? Pablo. Yo planté. ¿Apolos qué? Quiero colocar ahí como si fuera el papá y la mamá. La mamá plantó, o el papá puede ser, y la mamá regó, o sea, cuidó, ¿cierto? Pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? ¿Quién da el crecimiento? ¿Quién ha levantado a su hijo? ¿Quién es el que lo está haciendo que se encuentre en la vida con todo lo que usted aparentemente le ha entregado? ¿Quién es el que lo ha colocado? Dios, porque Dios es el que da el crecimiento, no tú. Y dice el versículo 7, así que el que planta, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? ¿Que da qué? El crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su ¿qué? Y mira el versículo 9. ¿Por qué? Porque nosotros somos ¿qué? Colaboradores de Dios, y vosotros sois ¿qué? Labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, hermanos, el crecimiento lo da ¿quién? No es su trabajo, no es su estudio, no es su familia, no son sus hijos y no son sus padres. La pregunta es, entonces, ¿por qué Dios da el crecimiento? ¿Por qué se guarda Él para Él eso? ¿Por qué se lo guarda para Él? Porque Él te hace crecer tu hijo, hace crecer tu vida, hace crecer todo con un propósito, su propósito. Usted está hoy acá, es por su propósito, por su llamado, porque Él es el que llama, no usted. Usted no va a convencer a sus hijos. Usted lo que tiene que es cumplir con su parte como colaborador. ¿Cuál es la parte como colaborador de Dios? Enseñarle, instruirlo, para que él pueda tomar ¿qué? Decisiones. Y tal vez esa decisión lo va a hacer ¿qué? Golpearse,
y tal vez se va a herir y tal vez se va a lastimar, pero ¿quién lo va a recoger? ¿Usted o Dios? Esa es la diferencia. Esa es el desprendimiento. Y estoy hablando allá de algo que hay en el alma, donde nos sentimos responsables y culpables de lo que le pasa a nuestros hijos. Traemos la concepción de la vida, gracias a Dios, pero llega un momento donde nuestros hijos, como nosotros, necesitan nacer de nuevo. Porque si ellos no nacen de nuevo, ¿qué dice Juan 3, versículo 3? De cierto, decía Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, Nicodemo, que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. ¿Sabía que su hijo necesita nacer de nuevo? Y tal vez nosotros en muchas ocasiones no dejamos que ellos puedan nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque no lo soltamos. Y sentimos que van a perecer, que van a fracasar, que no van a poder, pero ¿sabe? Es Dios quien ha dado el crecimiento en él. Y tú lo que tienes que andar es con Hebreos 11:1. Es pues que la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo que tener la certeza que Dios, mi Señor y Salvador, va a guardar, cuidar, proteger, crecer, levantar, edificar y llamar a mi hijo para su reino. No somos nosotros. No somos nosotros. Eso frente a los padres y los hijos. Pero si lo aplicamos a nuestra vida personal, ¿cómo haríamos? ¿Qué diríamos? ¿Usted ha sembrado para su vida? No, hermanos. Es Dios quien le ha dado el crecimiento. Es Dios quien lo ha hecho a usted lo que es. Y lo ha hecho porque tiene un llamado para tu vida. Y ese llamado va acompañado con su propósito eterno para que seamos útiles, colaboradores de su reino. Pero como usted no ha querido despojarse, desprenderse de esa manera de vivir, entonces Dios no lo puede usar. Y tal vez lo tiene que llevar por caminos que van a ser de espinas. ¿Para qué? Para poderlo ¿qué? Pulir. Porque cuando la piedra sale en la montaña al río, la piedra no sale redonda. ¿Sí sabía cómo sale? Metamórfica, o sea, sin forma, con chuzos, todo eso. Pero a medida que la piedra empieza en el agua a caminar, a rodar, el agua es la que va haciendo que esa piedra empiece a tomar forma, y los roces con las otras piedras siguen haciendo el resto hasta que llegan allá al lecho del río y llega como redondita y pulidita, apta para que el ingeniero llegue y diga, vea, de esa piedra escójanme, lleven en un camión y llévenla para construir un edificio por allí, porque es piedra ¿qué? Preparada, terminada para meter dentro de esa columna que necesita esa edificación para poder hacer el edificio. Entonces, ¿qué es el agua, hermanos? Y en la vida cristiana, el agua es la palabra. Es con esta palabra, con esta agua, porque Jesús dijo, los que tengan sed, venid a mí, todos los que tenéis ¿qué? Sed, y beban de mí, y de su interior brotarán ¿qué? Ríos de agua viva. Pero si tú no te dejas moldear por la palabra, entonces no vas a tener ¿qué?
el desprendimiento necesario para quitar las impurezas, lo que no te sirve. Pero ¿sabes qué? Como Dios sabe que tú no eres capaz solo de quitar esas cosas en tu vida, entonces coloca personas a su alrededor, coloca a su cónyuge, coloca a sus padres, coloca a sus hijos, coloca a la familia, el jefe, lo que sea. ¿Para qué? Para pulirte, para poder sacarte eso, porque tú mismo no te lo puedes quitar. Así que ellos no son tus enemigos. Ellos son los que Dios usa para darte crecimiento. Ahora, vaya al Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3 al 5. Las madres tienen que entender esto, pero también lo aplicaremos a la vida espiritual tuya. El Salmo 123, versículo 5, 127, versículo 3 al 5, dice así: He aquí, herencia de Jehová son quienes. ¿De quién son sus hijos? No son suyos. Los hijos son ¿qué? Prestados, dice la palabra. Prestados, porque son herencia de quién. Cosa de estima el fruto del vientre. Y dice el versículo 4 que es una saeta. ¿Qué dice la otra versión? Una flecha. Dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Me gustaría la otra versión como dice, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo dice el versículo? También dice así. Y dice el versículo 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿No será qué? Avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿A qué se refiere esto? Está diciendo, primero que todo, que los hijos son herencia de quién. O sea que los hijos son prestados, no son suyos. Pero Dios la ha utilizado a usted, amada hermana, y a usted, amado hermano, para que ellos juntos procreen, y cuando vengan esos hijos, hay una responsabilidad como padres. Yo diría que hay dos, pero llamemos de responsabilidad, tanto física, pero hay una responsabilidad también espiritual. Nuestro trabajo como padres, ahora creyentes, es llevarles esa palabra desde muy pequeños, desde que nacen, para que ellos entiendan como Moisés, que un día, no muy lejano, va a tener que desprenderse de él para cumplir el propósito de Dios. Pero también la palabra de Dios en usted y en mí viene para hacernos entender que la palabra nos tiene que hacer nacer de nuevo. Porque si no nace de nuevo, si no nace del agua y del espíritu, no podrás tampoco ¿qué? Entrar en el reino de Dios. Ese era el problema de Nicodemo. Nicodemo no entendía quién estaba al frente de él. ¿Cómo lo llamó a Jesús? ¿Cómo lo llamó? Maestro, Leví, o mejor, Rabí. Él sabía que él era un maestro, pero no reconocía que era ¿quién? El Hijo de Dios. Y no podía entenderlo, aunque tenía toda la ley de Moisés, porque Jesús le dijo, te falta nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué era lo que no tenía Nicodemo? El Espíritu Santo. ¿Y cuánto le costó a Nicodemo entenderlo? El rabino. ¿Cuánto le demoró a él entender que ese que estaba hablando con él era el Hijo de Dios? 3 años. Porque a los 3 años, ¿sabe dónde estaba Nicodemo? Estaba en la cruz a las 5:30 de la tarde, bajando a Jesús de la cruz. Ya era discípulo.
Volvamos a Éxodo capítulo 2, versículo 7. Éxodo capítulo 2, versículos 7 al 9. Entonces la hermana de Moisés dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe ese niño? Y la hija del Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Dice también el versículo 9, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo. ¿Y qué más? Y yo te pagaré. Cuando entregas tus hijos realmente a Dios, Dios se encargará de levantarlo, prepararlo, edificarlo y proveerlo para su propósito. Si usted va a Hechos capítulo 7, versículo 20, Hechos capítulo 7, versículo 20, vamos a mirar qué fue lo que hizo la hija del faraón. Porque ¿quién estaba detrás realmente de la hija del faraón? ¿Quién era el que estaba preparando todo? ¿Fue el que le proveyó? ¿Por qué Dios la colocó ahí? ¿En quién estaba pensando Dios? En Moisés. Y dice el versículo 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a quién, como a un hijo suyo. Mire el versículo 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Entonces, hermanos, llegará un momento, amadas madres y padres, donde Dios llamará a tus hijos al servicio de Él. No te preocupes, no tengas temor. Dios no dejará que tu hijo se pierda. Él es el que está preparando todo el crecimiento para que ellos un día vengan a los pies de Jesús y estén en el reino de Dios junto con nosotros. Dios será el que lo va a suplir, el que lo va a proteger, el que lo va a cuidar, y aún en momentos de muerte estará con él. Voy a colocarles unos ejemplos bíblicos para confirmar que eso es verdad. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? ¿Qué le pidió? ¿Y qué hizo Abraham? ¿Usted cree que para Abraham era fácil levantar un cuchillo y clavárselo al hijo? ¿Llevarlo amarrado y ponerlo en un altar? ¿Se lo estaba qué? Ofreciendo. En otras palabras, ¿qué fue lo primero que Dios hizo entonces con Abraham para poderlo bendecir? Entrégame qué. Hoy el Señor te está diciendo, quiero usarte, quiero bendecirte, quiero llamarte, quiero usarte para mi reino, pero me tienes que entregar lo que más amas. Y cada uno de nosotros sabe lo que más ama por encima de Dios. ¿Te sientes frustrado en la vida cristiana? ¿Te sientes que no creces? ¿Te sientes que puedes dar más, pero no sale, no funciona? Quieres entregarte, pero algo que te devuelve es porque el Señor te está diciendo, no puedes,
llevar mi carga si no te desprendes de la tuya primero? Y está el Señor hablando en nuestras vidas y nos está diciendo, tranquilo, yo sé lo que tú más amas. ¿Podemos engañar al Señor? No, Él sabe lo que más amamos. Él sabe si es un hijo, si es el estudio, si es el trabajo, si es el dinero, si es la codicia, la avaricia. Él lo sabe y tú lo sabes. Y hoy el Señor está diciendo, despójate, despréndete. Y entonces yo haré. Porque de lo contrario, si tú no haces eso y Dios te da lo demás, ¿sabes qué va a pasar contigo? Usted va a decir, yo fui capaz, yo hice, yo logré, yo me metí, yo hice esto y aquello. Y usted diciendo, no, la gloria y la honra son mías y yo no comparto mi gloria con nadie. Pero no solamente Abraham, Jacob tuvo que desprenderse de algo. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿De qué se tuvo que desprender que es Jacob? Se tuvo que desprender de su hogar, de su familia. La mamá lo tuvo que mandar en un qué? En un burrito y que se fuera, porque ¿quién lo iba a matar? El hermano Esaú. Dios sabía que era necesario que Jacob saliera de su casa, se despojara de lo que él, en lo cual él podía sostenerse, para poder usarlo y vendría a ser ¿qué? El padre de Israel y de las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo lo qué? Cuando lo soltaron. Cuando fue ¿qué? Desprendido. Pero no solo él. Cuando José y María iban por Jerusalén a las fiestas de la Pascua, ¿qué les pasó con el chino? Se les perdió el chino, ¿cierto? Jesús. Y se dieron cuenta como al tercer día. Y ahí, José, se nos quedó Jesús. Y se volvieron al templo y encontraron en el templo. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Qué les dijo? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre debo estar? ¿Y María sabía quién iba a ser el Salvador? ¿Desde cuándo? Desde antes que fuera embarazada. Porque ¿qué le dijo el ángel? Bienaventurada eres María. Y todas se llamarán así porque por tu vientre vendrá el Salvador. Pero aún Jesús tenía que desprenderse de sus padres. Pero María como mamá y el papá José pues estaban ¿qué? Aquí con nosotros, aquí con nosotros. Pero llega un momento donde hay que ¿qué? Hay que soltar. Y yo creo que Dios está hablándole a algo a usted hoy en la iglesia. Hoy el Señor le está diciendo algo. Tienes que soltarme esa parte de tu vida que no quieres. Confía en mí. Suéltate en mis manos. Y yo haré. Ten fe. Si estás siguiendo al Señor, Él no te va a dejar en vergüenza. Él te guardará. Él te protegerá. No tengas temor. Y saben, vaya a Lucas capítulo 22. Y esto fue tan confirmante para mi vida de esta palabra que lo pude resumir en Lucas 22. Lucas capítulo 22, en el versículo 41 al 44. Jesús está con sus discípulos y se apartó a un lugar para orar. Esa noche lo van a tomar preso y al otro día lo van a crucificar. Y en el versículo 41 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró. Y dijo, Padre,
si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿y qué hizo? Lo fortaleció. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este es uno de los panoramas más escalofriantes en la vida de Jesús, por encima de la cruz. Porque Él está diciéndole al Padre, Señor, si te es posible, pasa de mí ¿qué? ¿Cuál copa? Él sabía que iba a ir a la cruz. Él sabía que iba a sufrir. Él sabía que iba a morir. Entonces el problema no era la cruz. Era porque Él jamás en la eternidad había sentido o había experimentado algo como lo de Mateo 27:46. En Mateo 27:46, en la cruz, Él expresó, Elí, Elí, Sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, el Padre Celestial se tuvo que despojar de su propio ¿qué? Hijo, para que Él pudiera cumplir su propósito y cumplir su llamado. Y al final, cuando ya estaba consumado todo, entonces se levanta un ángel en Apocalipsis y dice, este es el Verbo. Y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y fue llamado Rey de Reyes y Señor de Señores, porque en todo fue perfecto. Aun cuando estaba ¿qué? Desprendido de su Padre. Porque lo que más le preocupaba a Jesús, lo que más le dolía, lo que le pudo haber sentido que sudaba gota de sangre, era que Él se desprendiese de lo que su Padre era. Pero era necesario para poder que su Hijo cumpliera el propósito de Dios. No sé, hermanos. Podríamos ver muchos más ejemplos en la Biblia. Podríamos ver, si usted quiere hacerlo como lo hizo Jesús, y tal vez le va a doler desprenderse, no sé de qué, si del dinero, si de los bienes, si de los hijos, si del trabajo, si del estudio, no sé, o tal vez del juego, del trago, no sé, pero eso le va a costar un dolor. Pero lo mejor de todo es que Dios te dice, el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No te dejaré, no te desampararé. Yo soy tu escudo, tu castillo, torre fuerte. Yo soy tu Señor. No he visto un hijo mío desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No tengas temor, le dijo a Abraham. Mi galardón está contigo. Tu recompensa por hacer eso, hermano, no se va a perder. Dios la tiene para ti. Él te la tiene guardada y te la entregará el día en que vayas al tribunal de Cristo y te va a decir, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cuando Jesús tenía que dejar a sus discípulos, o mejor, cuando Jesús tenía que ir al Padre, ¿a quién dejó?
¿De quién se tuvo que desprender? Entonces los discípulos, ¿cómo quedaron? Solitos. Ellos también tuvieron que desprenderse de Jesús para poder cumplir ¿qué? Su propósito. ¿Se da cuenta que hay muchos ejemplos? Y creo que de los más difíciles fue el de Jonás. ¿Por qué? ¿Qué hizo Jonás? Quiso huir. ¿Y qué hizo Dios? Pues entonces Jonás se subió a un barco y empezó a ver ¿qué? Tormentas. Estaban a punto de naufragar. Salieron como los 200 que estaban en el barco y dijeron, pero ¿por qué nos ha venido esta situación? ¿Por qué estamos viviendo este problema? ¿Cuál es la razón, capitán? Y le dice el capitán, alguien tuvo que haber hecho algo contra Dios, porque esta furia tiene que ser por algo. Y entonces, ¿quién se levantó? Jonás. ¿Y qué dijo? Es por mi culpa. ¿Cómo? Sí, es que Dios me mandó a hacer algo y yo no lo he querido hacer. Entonces, ¿qué hicieron con Jonás? Palmar. Y dice que el mar se tranquilizó, todo bien. Y Jonás, pues me muero. Tíreme en el agua. Él lo pidió. Tíreme en el agua y verá que todo esto se acaba. ¿Qué hizo Jonás? Se tuvo que desprender de qué? De su vida. Se tuvo que desprender. Dejó de cuidarse él mismo para decir, pues me muero, me suelto en las aguas, pero las aguas que representan la palabra de Dios. Suéltate ¿dónde? En la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué hizo Dios con Jonás? Pues trajo un pescado bien grande, lo metió ahí, lo tuvo 3 días y 3 noches. ¿Y dónde lo colocó? En Tarsis, donde tenía que ir. Hermanos, cuando Dios te llama, no seas tan cabeciduro, terco. ¿Por qué te tiene que quitar Dios todo lo que tienes? Dios no te lo quiere quitar, pero si Él ve que esas cosas no te dejan crecer en el conocimiento y la relación íntima con Él, te las va a quitar. Por eso mejor, hazlo como Dios dice, aunque tengas que llorar lágrimas de sangre. Pero al final, Dios estará allí para bendecirte. Termino con el Salmo 91. Uy, se me fue el tiempo, hermanos. Salmo 91. El versículo 14. Y me llama mucho la atención para terminarlo. Porque está el salmista David diciendo, de Moisés, el Salmo 91. Salmista David. Versículo 14. Y esta, hermanos, es la palabra que tiene hoy para ti Dios. Hoy el Señor te dice esto. Si te despojas de eso, si te desprendes de esas cosas que ocupan el primer lugar en tu vida, y no yo, dice el versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también, ¿qué? Diga, el Señor me librará. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y ¿qué va a pasar? Y yo le responderé. Con él estaré, ¿cuándo? En la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Y lo saciaré de ¿cuánta vida? Larga vida, y le mostraré mi salvación. Amén. Eso es lo que el Señor te promete hoy, si hoy te despojas de lo que hace que en tu vida no puedas aceptar el llamado que Él te está haciendo. Así que hoy el Señor te dice, ¿qué es lo que te está pidiendo? ¿De qué te tienes que despojar?
Dice el hermano Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, dice la palabra, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quiero que por favor incline su rostro, cierre sus ojos, y en esta plácida y paciente y tranquila mañana, ya tarde, quiero que por favor hable con su Señor. Por un momento, por favor, piense de qué es lo que tiene que despojarse. ¿Es usted una persona feliz? ¿Tiene usted el gozo del Señor? ¿Qué es lo que le ha estado atormentando todos estos años? ¿Qué es lo que le está afectando en su vida? ¿Qué es lo que no le permite madrugar en la madrugada, en la matutina, a buscar del Señor? ¿Cuál es la carga? ¿Cuál es el peso? Yo quiero que usted le entregue eso a Jesús hoy, porque Él quiere bendecir tu vida. Sé que te va a doler. Sé que desarraigarse es complicado. Pero el resultado va a ser bueno. Señor, aquí estamos delante de ti. Tú sabes, Señor, que no ha sido fácil como el bebé cuando nace, soltarnos de él. Soltarnos, Señor. Nos sentimos responsables de nuestros hijos, pero también sentimos que son nuestra vida, y no es así. Son tus hijos. Y nos dice la oportunidad, Señor, de que ellos se criasen y creciesen en el conocimiento tuyo. Pero, Señor, sabemos que tú tienes el cuidado de ellos. Por favor, entregue. Tal vez no sea su hijo. Tal vez sea su amor propio. Tal vez su orgullo, su egoísmo. Tal vez sus estudios, sus cualidades, habilidades. Tal vez su valentía. Tal vez su riqueza. Señor, hoy nos despojamos. Y tal vez sintamos, Señor amado, en ese momento dolor y nos sintamos de pronto solos, como Jesús también lo expresó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Jesús, como el Padre, sabían cuál era la razón. Era para darte un mejor lugar, para darte una mejor vida, para darte un mejor reposo. Y que los días de vida sobre la tierra sean de gozo y paz. Y yo sé que la parte más dolorosa, Señor, son nuestros hijos. ¿Por qué no le entregas tus hijos, tus hijas? ¿Por qué no reconoces delante de Dios que no puedes cuidarlos, que no puedes sostenerlos, que no eres responsable, que no puedes edificar en ellos, que es Dios quien lo hace? Te invito para que dejes que Él, le permitas, le des permiso para que Él empiece a trabajar en tu cónyuge, en tus hijos, en tu familia, en tus padres. Entrégalos. Entrega esa carga. Entrega esa idolatría.
esas cosas que no te permiten ver la gloria de Dios. Es tu oración, es tu vida, es tu relación con Dios. Eres tú. Y cada uno de nosotros individualmente delante de Él.